Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 103, abril 13, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Lucas 16, 1-18. Parábola del administrador astuto, capítulo 16. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: «¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte». El administrador pensó: «¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida». Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: «¿Cuánto debes a mi patrón?» El hombre contestó: «Le debo 100 medidas de aceite de oliva». Entonces el administrador le dijo: «Toma la factura y cámbiala a 50 medidas». Le preguntó al siguiente: «¿Cuánto le debes tú?» «Le debo 100 medidas de trigo», respondió. «Toma la factura y cámbiala a 80 medidas», le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo: «A ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios, y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado». Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos.
Salmos 82, 1-8. Salmo de Asaf, capítulo 82. Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Selah. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad. Se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal. Caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 13, 2-3. Quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Antiguo Testamento. Josué 7:16-9:2. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran, una por una, y fue señalada la tribu de Judá. Luego se adelantaron uno por uno los grupos familiares de Judá, y fue señalado el grupo de Sera. Al acercarse el grupo de Sera, fue señalada la familia de Zabdí, la cual hizo pasar uno por uno a todos sus hombres. Entonces fue señalado a Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí, de la tribu de Judá. Josué le dijo a Acán: Hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho. No trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué. He pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Josué mandó a unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que Acán había enterrado. La plata estaba debajo de todo. Luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba con el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo: ¿Por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas, y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo, y colocaron un montón de piedras que todavía está allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su enojo. Josué ataca la ciudad de Ai, capítulo 8. Dios le dijo a Josué: Ánimo, no tengas miedo. Sube a la ciudad de Ai con todos tus soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y su territorio. Harás con la ciudad y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Esta vez podrás quedarte con sus bienes y sus animales. Ordena que una parte del ejército se quede al otro lado de la ciudad para atacarla por sorpresa. Al prepararse para subir a Ai,
Josué escogió a un ejército de 30,000 soldados, a los que envió de noche. Les dijo: «Escuchen, escóndanse detrás de la ciudad, no muy lejos de ella, y prepárense para atacarla. Yo me acercaré por el frente con los demás soldados. Cuando la gente de Ai salga a atacarnos, huiremos como la vez pasada. Ellos pensarán que estamos huyendo otra vez, y nos perseguirán. Así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite para atacar la ciudad, porque nuestro Dios nos la va a entregar. Cuando la hayan tomado, le prenderán fuego como ordenó Dios. Estas son mis órdenes». Así los envió Josué al oeste de la ciudad, al lugar donde debían esconderse entre Betel y Ai. Los hombres se fueron allá, mientras que Josué pasó esa noche con su ejército. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y pasó revista a su gente. Luego se puso al frente de ellos, junto con los ancianos de Israel, y se dispuso a atacar a Ai. Todos sus hombres se acercaron a la ciudad por la parte de delante, y acamparon al norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5,000 hombres entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, de modo que el ejército quedó repartido en 2 grupos. Uno escondido al oeste de la ciudad, y el otro en el campamento, al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad. Josué y sus hombres fingieron ponerse en fuga, y huyeron de los de Ai por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Ai recibió órdenes de perseguirlos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre de Ai ni de Betel que no saliera a perseguir a los israelitas, pero en sus ansias de perseguirlos dejaron indefensa la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: «Da ya la señal de atacar la ciudad de Ai, que yo te la voy a entregar». Josué dio la señal, ordenando el ataque. Entonces los que estaban escondidos salieron rápidamente de su escondite. Se lanzaron contra la ciudad y la tomaron, prendiéndole fuego enseguida. Cuando los hombres de Ai volvieron atrás la mirada, vieron que el humo de su ciudad subía hasta el cielo. No tenían escape por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto, ahora se lanzaban al ataque. En efecto, al ver Josué y todos los israelitas que los que se habían escondido habían tomado ya la ciudad, y que le habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a los de Ai. Luego, los que habían tomado la ciudad salieron de ella, de modo que los de Ai quedaron atrapados entre las 2 fuerzas israelitas, las cuales atacaron a los de Ai hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey de Ai, al cual capturaron y llevaron ante Josué. Después de matar a filo de espada a todos los de Ai que habían salido a perseguirlos, los israelitas regresaron a Ai y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron los 12,000 habitantes de Ai, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que los destruyeron a todos por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que había en la ciudad, como el Señor le había dicho a Josué, y Josué quemó Ai y la dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. Al rey de Ai lo colgó Josué de un árbol hasta el atardecer, y cuando el sol se puso, mandó que lo bajaran y echaran su cadáver a la entrada de la ciudad, y que amontonaran piedras encima de él. El montón de piedras está allí todavía. Lectura de la ley en el monte Ebal. Luego Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, de la manera que Moisés le había ordenado en el libro de la ley. «Hazme un altar de piedras que no hayan sido labradas ni talladas con hierro», había dicho el Señor. Entonces allí los israelitas ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz al Señor.
Y mientras el pueblo de Israel observaba, Josué grabó sobre las piedras del altar cada uno de los 10 mandamientos. Todo el pueblo de Israel, incluidos los ancianos, los oficiales, los jueces y los extranjeros que vivían entre el pueblo, se dividieron en 2 grupos. La mitad de ellos al pie del monte Gerizim y la otra mitad al pie del monte Ebal. Entre ellos estaban de pie los sacerdotes con el cofre, listos para pronunciar la bendición. Todo esto fue hecho de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dejado. Josué entonces les leyó todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la ley de Dios. Cada mandamiento que Moisés les había dado fue leído delante de toda la asamblea, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían en medio de Israel. Astucia de los Gabaonitas. Capítulo 9. Cuando los reyes de los alrededores oyeron lo que le había ocurrido a Jericó, rápidamente se unieron para defender sus vidas de los ataques de Josué y los israelitas. Eran los reyes de las naciones que estaban al occidente del río Jordán, a lo largo de las costas del Mediterráneo hasta los montes del Líbano, los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.